Bueno, vamos a hablar ahora en 26 Directo sobre el bullying, que está avanzando lamentablemente en la Argentina. ¿Qué es el bullying en definitiva? Porque ahora les vamos a comentar que se conocieron casos nuevos. Sí, y la violencia en general, ¿no? La violencia en general también. Y está la licenciada Alvesia Trigo con nosotros. ¿Cómo le va, Alvesia? Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias a usted por venir. Empezamos con la pregunta básica, Sí. ¿no? ¿Qué es el bullying? Que creo que ya todos lo conocen, ¿no? Lamentablemente. Sí, es el acoso entre pares, ¿no? En general, bueno, por lo menos nosotros desde el libro Nuestra Adolescencia Hoy lo hemos estudiado, el acoso escolar entre los estudiantes, digamos, tanto los más chicos, porque el bullying a veces también empieza siendo los niños muy pequeños. ¿O es ahora que hay una violencia generalizada? No, el bullying lo que pasa es que está en este momento tipificado, estudiado como fenómeno, digamos. Siempre existió esto de cuando un chico molesta al otro, le dice orejudo, anteojudo, ese tipo de comentarios siempre hubo, digamos, esto de cargar a aquel que es diferente. Porque el bullying tiene que ver también con la dificultad en poder aceptar las diferencias. También puede pasar con lo étnico, o sea, las diferentes razas, culturas. En esto tiene que ver. Lo que pasa es que hoy día parecería ser por las características que también tenemos dentro de la sociedad más violenta, ¿no? Una sociedad con menos límites, diría yo, ¿no? Y que no tolera las diferencias. Que no tolera las diferencias, exactamente, no tolera las diferencias. O que alguien sea distinto. O que piense diferente. Claro, pero es importante la pregunta de Melissa, porque siempre me hacen esta pregunta, si siempre existió o si es algo nuevo. Lo nuevo es la característica de cómo es la presentación, porque ahí está la violencia, lo que parece nuevo. Yo sé que el bullying tiene una característica muy particular, que es que una persona o un chico o un adolescente elige, y voy a decir así, a su presa, elige a la víctima y es esa la que va a ser bulleada. ¿Qué significa bullying? Torear. Tiene que ver con torear a otro, ¿no? Y está el victimario, que se le dice matón, y está la víctima, que de alguna manera ambos son víctimas de la situación. No es que sea más piola el que bulea del que no bulea, no es así. Ambos son. Lo que pasa es que lo que uno ve a lo largo del trabajo que he hecho de investigación es que a los docentes en general les cuesta mucho la detección de esto. O sea, el docente es como que no está entrenado para entender el bullying hay que estudiarlo. Claro. Si uno no estudia el fenómeno, es imposible detectarlo. Doctora, yo vengo de una familia de docentes también. A mí me da la impresión que muchas veces los docentes no saben cómo reaccionar ante un caso así. Que de repente se saben cuál es, de los alumnos, cuál es quizá el más débil o el que menos reacciona ante los enojos de los compañeros. Muchas veces, como dice usted, o no tienen herramientas, no saben cómo reaccionar, pero de ignorarlos me parece que... Bueno, no sé cómo lo ve usted. Es muy feo las generalizaciones, ¿no? Son antipáticas. Pero en general lo que uno ve cuando va a las escuelas a trabajar es que hay una dificultad en esto de poder no detectarlo, a veces hasta detectarlo. A mí me ha tocado trabajar un caso que ahora estoy escribiendo, justamente de una nena que ya la bulleaban desde los 4 años en jardín de infantes. O sea, era la nena marginada, era la nena discriminada, era la nena de la que se reían. Y si uno tiene la posibilidad de ir a la escuela y pedir los legajos, cosa que esto es bastante difícil, porque yo para ir a la escuela necesito que los padres paguen esa hora donde voy a ir a trabajar en la escuela. A veces los docentes les cuesta aceptar que venga una psicóloga, ¿qué me va a decir? Nos va a enjuiciar, siempre hay como una cosa medio paranoica. ¿Y antes tampoco existía la psicopedagoga en el colegio? No, en general no existen. Hay muy pocos colegios que tengan el equipo psicopedagógico, psicológico, un asistente social, tiene que estar absolutamente todo el equipo. Claro. No existen en general. Pero además hay una cuestión interesante. Yo me acuerdo en este colegio donde fui, las maestras me dijeron, pero como no molestaba la dejamos tranquila. Y justamente la detección precoz, que justamente lo que hago acá yo es prevención, detección precoz de lo que puede estar pasando, tiene que ver con esto, con la posibilidad de que si hay una nena que no habla, no es que sea más cómodo para el docente que no hable, sino que algo le está pasando. Pero además no es un solo síntoma el que aparece. A veces aparecen padres que también tienen dificultades, padres que les cuesta integrarse, porque el bullying es un emergente, es un fenómeno que se da en la escuela. ¿Por qué? ¿Y por qué hay que atenderlo? Porque justamente es en la escuela donde los chicos muestran las dificultades, las cosas que pasan. ¿Me equivoco si digo que en la mayoría de los casos los chicos que son atacados, que son víctimas de bullying, se convierten en retraídos? Si lo eran y por eso eran diferentes y así entonces lo cargaban, los golpeaban y demás, se vuelven más retraídos, más introvertidos,
y viene ya un efecto mucho peor todavía, que es no poder sacarle nada a ese chico y queda quizás marcado de por vida. Es exactamente así, Diego, como lo estás planteando. El problema del bullying es la marca que va dejando como estigma, va estigmatizando a ese... Sí, Después se lo supera en complejo que tanto uno tiene de cuanto grande, ¿no? haya un adulto que haga la detección precoz, que se ponga a trabajar el tema, que convoque a los padres, es un trabajo interdisciplinario. Yo No es un recuerdo que desde el Ministerio de Educación hay una guía de pautas para docentes justamente respecto de cómo tienen que actuar una vez que detectan, primero observar, detectar y cómo actuar. No sé si eso tuvo algún efecto, si realmente sirvió, si usted está al tanto de esto. Sí, conozco las pautas porque también me llegaron, Sí. y conozco también la respuesta de los docentes, A ver. que no se sentían acompañados en eso que tenían que ir haciendo. Porque ¿qué le pasa a un docente dentro del curso? El docente tiene miles de cosas que hacer. claro. No es el docente que solamente, no sé, bueno, años atrás los docentes tenían unos espacios que creo que no sé si ahora están o no, donde podían reflexionar, por ahí se podían hacer otras consultas. El docente hoy día está bastante solo adentro de esa institución, porque la vertiginosidad de todo lo que tienen que hacer a lo largo del día, realmente hay que estar con 30 La cantidad chicos. de alumnos, Sí, claro. Sí, porque no son los mismos chicos de antes. Muchas veces también terminan siendo padres los docentes, ¿no? Porque a veces hay padres ausentes también, que no le dan el suficiente sostén a los chicos y se dan cuenta en las aulas también. Totalmente de acuerdo, porque hoy día los padres tienen que aprender y estudiar a ser padres. No es como antes que uno decía toco, ¿no? De taquito lo hago. Bueno, ustedes recordarán también en Berazategui, ahora vamos a ver la nota del papá de esta chiquita Kiara de 8 años, que fue brutalmente golpeada por sus propias compañeras porque decían que era linda, que era canchera, que bueno, era diferente a las demás. Claro, y esta lo- nena no pudo ir al colegio, incluso la tuvieron que cambiar. Claro, pero ahí está lo que por ahí planteaban en esta parte del panel, ¿no es cierto? Lo que más se pide en el bullying es la detección precoz, pero al mismo tiempo la intervención precoz. Y este es el problema, que a veces el docente no sabe cómo intervenir, de qué manera intervenir, porque el docente piensa que por ahí lo puede resolver sentando al bulleado y a la víctima y al victimario. No, el tema no se resuelve en esa confluencia de ponerlos a los dos a ver, bueno, ¿a vos qué te pasa? ¿Cómo lo resolvemos? Ahora, No es... Perdón, la desinserción sin mediar acoso, ¿es también una forma de bullying? Claro, una persona retraída que no es insertada en un grupo por el conjunto de los alumnos. Sí. Aunque no medie acoso, que no la estén acosando, no la estén molestando todo el día. Si no se integra una persona, se la deja de lado, ¿es también una forma de bullying? Sí, porque de alguna manera es dejarlo afuera. No lo llamaríamos bullying. Bullying es muy específica la definición de Tiene bullying. que mediar acoso. Tiene que mediar un hostigamiento. Claro. Que es continuo, constante en el tiempo. Que no Esa- siempre tiene que ser físico. No, generalmente puede ser verbal. Verbal. Lo que pasa puede ser verbal, puede ser dejarlo de lado, puede ser ignorarlo. Hay muchas maneras de humillar al Y además se otro. hacen como grupitos, ¿no? Se Pareciera arman que grupitos. siempre van con el que... como vos Claro, pero decías. acá está el tema que ustedes preguntaban hoy, Melissa. Siempre hubo grupitos, Claro. siempre hubo esta que es amiga de la otra. El tema es en este momento la virulencia. No es como antes que parecía todo más suave. En este momento es mucho más incisivo el enojo, el descontrol, el destrato. Bueno, Yo no de recuerdo que hecho- hayan golpeado. No, Por pero ejemplo, de en mi hecho- época, por ahí te cargaban algo de niños, pero no alguien que... Sí, un pero compañero que golpea a antes otro. se respetaba más la autoridad. El Sí, violencia es marca verdad. el acoso y además la violencia. La violencia que también la sufre el docente, porque el docente hay algunos que no saben cómo interceder y aquellos quienes sí interceden y hasta son violentados por los propios alumnos y han sufrido golpes. Hay casos también. Maestros por su- envenenados. No, por supuesto, porque cambió el paradigma. Estamos en un cambio de paradigma. Los chicos en este momento, lo que se le da en la escuela muchas veces, está como uno diría obsoleto. ¿Por qué? Porque los chicos de alguna manera hoy día trabajan muchísimo con las redes, están sumamente interconectados. Y a veces al docente le pasa, ¿qué le pasa al docente? No está a la altura de los pibes desde el punto de vista de lo TI, digamos, la informática. Claro. No tiene esos conocimientos. Y los chicos son muy rápidos hoy día. ¿Por qué? Uno lo ve en el consultorio, los chicos llegan con el celular, hacen esos juegos que no sé cómo hacen para saltar tantas cosas al mismo tiempo y siempre ganan. Yo trato de hacer, siempre pierdo en la primera jugada.
¿Por qué? Porque todo lo que es neuronal, esto podríamos llamar a Facundo Manes, que sabe mucho de cerebro, todo lo neuronal de alguna manera está mucho más extendido a nivel cerebral. Los chicos tienen muchas más conexiones. Entonces esas conexiones hacen que a veces nos sintamos con diferencia de ellos. Lo que pasa es que ahí el adulto, ¿qué tiene que hacer? Apropiar. Poner un límite, ¿no? También con los pero decirle al videojuegos. chico, bueno, no lo sé, enséñamelo vos. Claro. Uno tiene que bajar un poco a que lo que no sabe tiene que ser honesto. Acá se llama la honestidad profesional. Ahora, eso uno es tiene lo que ser honesto en la profesión que ejerza y como sea. Ahora, Alvesia, si un papá y una mamá Sí. se acercan a usted y le hacen una consulta y le comentan, mire, mi hijo está siendo hostigado continuamente en la escuela. Sí, que es así como llegan al consultorio. Así. Y peor aún, capaz que los papás dicen, y encima los chicos que se burlan de mi hijo y que lo hostigan, los padres son tan agresivos que la escuela no les hace absolutamente nada, porque cuando los cita no van, o si van se terminan peleando y la verdad que ni los toca, no le hacen absolutamente nada. Digo, es un panorama y un contexto demasiado complejo y la víctima termina complicándose aún más y los familiares y los papás no saben cómo hacer. Cuando pasa eso, acá son dos cuestiones. Primero hay que proteger al chico víctima de bullying, hay que protegerlo de alguna manera. Yo en el consultorio les doy herramientas para que sepan defender. Hay que hacer así, hay que enseñarles a que se defiendan dentro del ¿De qué curso. manera, por ejemplo? Y bueno, primero a estar atenta en qué momento va a venir o el golpe, Claro. tiene que andar con las antenas y tratar de esquivar Porque de los alguna padres muchas forma. veces le decían, si a vos te pegan, devuélvela. Es que a veces es una frase que es muy mal interpretada, pero si alguien pega y el otro, el buleado, puede poner un límite y decirle, basta, conmigo no. Claro, normalmente se dice que una vez que pones un límite no vuelve a suceder. Claro. Exactamente. Buscan a otro, Claro. pero no vuelven a ese. Pero yo lo que le quería preguntar, doctora, porque muchas veces en el bullying... Perdón, ¿puedo Sí, terminar sí, la idea sí, de sí, él? sí, por Porque supuesto. no la terminé de redondear. Cuando hay un grupo de padres que realmente son hostiles, ahí se necesita la intervención de un equipo interdisciplinario. Profesional, claro. Porque no puede la docente, y digo pobre cariñosamente, ¿no? O sea, la docente en su rol de querer enseñar no tiene todos los elementos para trabajar, no puede, no tiene por qué tampoco. Entonces, una golondrina no hace verano, ¿no? Es el dicho. Entonces necesita la docente de solicitarlo, lo que pasa es que a veces se sienten no escuchadas, pero tiene que solicitarlo, pedir un equipo, las escuelas tienen, aunque sea un equipo cada tantas, hay equipos para poner en conocimiento a los padres de lo que está sucediendo, pero que se van a hacer cargo. Lo que falla a veces en la comunicación es esto, empezar a avisarle a los padres que se están haciendo cargo del tema, por notitas, en reuniones, lo que sea, pero tiene que empezar a funcionar lo que se llama la palabra simbólica y hablada, porque lo que trae la violencia justamente es la falta del símbolo, la palabra, poder detener la idea esta de atacar y reemplazarlo por la palabra. Bien. Sí, perdón, No, ahora sí. Normalmente se hace hincapié en el chico que sufre el bullying. ¿Y con el que lo da? Por supuesto. Es que Digo, los- ¿qué se hace para que no lo siga haciendo? Porque un chico adolescente o infantil de 10 años que hace bullying, lo más probable es que en su adolescencia, en su adultez, sea una persona que también acosa al resto. Es muy probable. No, es que los dos son víctimas. Parece uno que sufre más que el otro, pero en realidad también el que lo realiza, porque, a ver, hay algo que no trabajamos en la sociedad, y lo voy a instalar hoy acá, Sí. tiene que ver con la culpa. En esta sociedad no se habla de la culpa y del sentimiento de culpa. Entonces ese chico, de alguna manera, si uno pudiera trabajar con ese chico que está con dificultades, empezar a decirle, pero fíjate lo que es el otro, es un semejante, porque ¿qué se ha perdido también en la escuela y en la sociedad? No digamos la escuela solamente. La idea del semejante, del cuidado del otro. Si volvemos a la ética, una de las cosas que tenemos que empezar a trabajar es el sentimiento de cuidado del otro. ¿Qué le pasa al otro? ¿Qué siente el otro? Cuando vos lo estás lastimando, se siente mal, se siente humillado. Todo esto habría que trabajarlo, ¿saben cómo? Les voy a dar la estrategia, yo la tengo. La estrategia es hacer psicodrama en la escuela. Trabajar con talleres de teatro. Perder el miedo. En esos talleres de teatro, ¿Desinhibir? yo daría vuelta. Al que es buleado lo pongo como buleador y viceversa, para que el que bulea se dé cuenta lo que se siente cuando Claro, viene ponerse otra en el lugar del otro. Exactamente, tendríamos que ayudar a los docentes a que puedan empezar a trabajar técnicas de dramáticas que se llaman role playing, para empezar a trabajar justamente el cambio de roles.
porque lo que hay que hacer es sacar a ese chico enquistado, en que es el que es apabullado, y sacar al otro en que parece ser que se está todo el tiempo, digamos, con el poder. Porque ¿qué tiene el que bulea? Poder. El que bulea tiene poder. Sí. ¿Usted siente que se ha vuelto más violenta la expresión del bullying? Digo, antes era la cargada, el señalamiento de algún chico y demás. Ahora hay chicos que han terminado internados, que Por los tiran por supuesto. la escalera, que los quiebran, que les rompen la cara porque es linda, porque es fea, porque cuidado al hermanito, por lo que sea. O ahora cobró notoriedad esto de que sea tan violento. No, lo que pasa es que sigamos la misma línea de pensamiento que vengo trayendo. Al no poder instalar los docentes, por toda esta cosa también de las redes, ¿la red qué es? ¿Qué es informática? Es rapidez, es ya, tac, tac, tac. ¿El pensamiento qué es? De tensión. Hay que armar una idea, hay que sostenerla y después hay que decirla. En cambio, todo lo que es el manejo de Internet es así. Inmediato. Claro. Entonces el docente se encuentra con esta dificultad muchas veces y encuentra que cómo le voy a instalar a estos chicos el pensamiento racional. Porque lo que hay que instalar es un pensamiento racional, que los chicos en general no lo traen. Entonces, ¿la violencia por qué? ¿Es una violencia epocal? Sí, estamos en una violencia epocal. Estamos atravesados por esa violencia epocal, pero tenemos muchas cosas para poder, digamos, armar los diques, que es empezar a trabajar. Les cuento mi experiencia. Me han convocado ahora hace poco en un taller cultural a dar charlas de prevención con padres que quieren saber cómo ser padres, cómo instalar en el chico los límites, cómo instalar en el chico la frustración, cómo tolerarla, ¿no? Tolerar la frustración, porque justamente el bullying lo que lleva es que quiero ya y hago lo que quiero. De alguna manera, en general el bullying tiene que ver con que a mí me gusta lo que el otro tiene, ¿sí? Y Como entonces, no lo puedo Es tener, un complejo de inferioridad, como no es lo una puedo tener, lo forma de ataco. defenderse también. Dar bullying es defenderse de algo que uno... el complejo de inferioridad, no sé tu nombre. Nacho. Nacho, el complejo de inferioridad está en la base, pero lo que está en la presencia, en eso tan concreto que ves, en realidad tiene que ver con una proyección también, de decir cómo me duele lo que el otro tiene y yo no lo puedo conseguir. Pero estamos trabajando todo el tiempo con el chico y con los docentes y nos estamos olvidando de cómo se construye un bully. Y le pregunto, la noción de peligro para trabajar con quienes bulean, no los buleados, sino con quienes bulean, ¿es atendible? Porque uno empieza a incitar la ira a quien bulea de una manera que a veces termina en una reacción, como hemos visto en algunos casos. Por ejemplo, ustedes recordarán el de Junior, de Carmen de Patagones, claro. un chico retraído que quizás no recuerdo si era buleado efectivamente, pero si era retraído, tenía una condición de aislamiento en el grupo de alumnos en el que él participaba, y de repente llegó un día y terminó con aquellos que tenía apuntados. Digo, ¿la noción de peligro para aquellos que bulean es también atendible o no habría que ir por ese lado para que entiendan también lo que están generando? No, a ver, en el caso de este niño, ahí pasó algo muy particular, porque fue muy estudiado ese caso. No se atendieron a los llamados que él iba haciendo, a las señales que él iba dejando. Sí. Él iba dejando en los pupitres, voy a matar a alguien, me tienen harto, ¿no? Ahí pasó de nuevo lo que a veces decimos, negar lo que es evidente, Sí. lo que es obvio. Muchas veces lo obvio brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque está allí, pero por algún motivo que traía Nacho, no tengo herramientas, no sé a quién consultárselo. Cuando yo he trabajado con docentes, con lo que me encuentro es que los docentes no van a pedir ayuda extra colegio, se quedan con lo que la escuela les da. Y hoy día estamos en una época donde no nos podemos quedar con lo que la escuela nos da como formación. Hay que salir afuera, hay que salir a buscar, hay que salir a estudiar. Argentina tiene, y les aseguro, la cantidad de libros más grandes en todos los temas, porque hay un tema y salieron 50.000 escritores. La pregunta es ¿quién los lee? Yo me pregunto ¿quién los lee? Entonces ese es el problema de la Argentina, que en el caso, digamos, de estos chicos, en el caso este de Patagones, el chico dejó muchas señales. En general dejan. Cuando a mí me traen un chico que escribió una carta que se va a suicidar, 7 años, la madre estaba atenta. Por eso viene con la carta de decirme, licenciada, ¿se va a suicidar o no se va a suicidar? Una depresión profunda tenía esta criatura. Pero es una madre atenta. ¿Qué pasa a nivel, digamos, de los docentes y de los padres? Que los padres también tienen que empezar a estudiar y conocer sus conductas, porque muchas veces... O pedir ayuda a un profesional. Sí, un profesional, pero pedir talleres para padres o escuela para padres, porque muchas veces el padre, ¿qué le sucede muchas veces al padre con ese chico que tiene dificultad? Lo niega.
El padre del adicto es el último en enterarse. Esto es así. Elvesia, le queremos agradecer. Queda pendiente, yo quisiera para otro programa quizás, existe el bullying también para adultos en lugares de trabajo. Sí, totalmente. Así que lo vamos a hablar seguramente a futuro. Gracias por estar con No, nosotros. gracias Muchísimas Diego. gracias, Y les traje de regalo un libro, Ah, bueno, muchísimas así gracias. que para que lo tengan. Es un libro muy interesante de consulta. Vamos a empezar a leer entonces la recomendación Gracias, que usted nos daba. Elvesia Trigo, psicóloga hablando de bullying aquí en 26 Directo. ¿Hacemos un corte ahora? Sí, ya venimos.